Slashers, ese maravilloso subgénero dentro del género de terror cuya característica principal es presentar a un asesino, por lo general enmascarado o que oculta su identidad, que va asesinando, mutilando a adolescentes o jóvenes. A lo largo de los años, muchas de estas películas han tenido como telón de fondo una festividad, ya sea Halloween, Acción de Gracias recientemente, el Día de San Valentín o, por supuesto, la Navidad. La Navidad da mucho juego dentro del cine de terror, tenemos productos como Krampus, dentro del slasher Noche de Paz, Noche de Muerte. El año que viene la tercera película de Terrifier estará ambientada en las fiestas navideñas, pero si hay una película o digamos una saga de películas que ha marcado, que es pionera dentro del slasher y que tiene de telón de fondo las festividades de Navidad, no es ni más ni menos que la película o el conjunto de películas del cual hablaré en el vídeo de hoy. Pero antes que nada, si te gusta el cine de terror y el subgénero slasher, te animo a que te suscribas al canal y a que me regales un like, que ayudará muchísimo a la difusión de este vídeo para que pueda llegar a más fanáticos dentro del slasher y de estas películas. Abajo en la cajita de descripción dejo también enlazados los perfiles a mis redes sociales por si me quieres seguir por ahí. Y no me enrollo más, vamos a hablar de Black Christmas. La saga de Black Christmas se compone actualmente de 3 películas tan distintas una de otra que bien podrían ser títulos totalmente independientes. La primera de todas, la original, se estrenó en el año 1974 y fue precursora de esa época del glorioso slasher de los 70 y los 80. La película llegó a España bajo el título Navidades Negras y fue dirigida por Bob Clark. En el año 2006 nos llegaría su primer remake dentro de esa oleada de remakes que hubo en la década de los 2000 bajo el título de Black Christmas o Negra Navidad en España, dirigida por Glenn Morgan para Dimension Films. En la actualidad, y siguiendo un poco esa línea de películas con un claro componente de crítica social, tenemos el remake del año 2019 de la casa Blumhouse, Black Christmas o Navidad Sangrienta como la conocimos aquí, dirigida por Sofía Takal. Como elemento común, estas películas están ambientadas evidentemente en Navidad y siguen la historia de un grupo de estudiantes, chicas de la misma hermandad universitaria, y acaban siendo víctimas de un misterioso asesino en serie. Cada una de estas películas tiene un tono distinto, una esencia distinta y están orientadas a un público distinto. Pero bueno, hablemos de cada una de ellas individualmente. Esta película supuso un punto de partida en lo que luego conocimos como la oleada del slasher clásico que se popularizó entre los 70 y los 80 gracias a éxitos comerciales como Halloween, la cual se siente tremendamente influenciada por esta o Viernes 13 entre otras. Black Christmas fue una película más independiente y no gozó de la misma popularidad, lo que hizo que se quedase sin secuela, a pesar de tener un final abierto, y lo que el tiempo ha hecho es que le ha acabado otorgando el carácter de clásico de culto. No obstante, a día de hoy es indiscutible su importancia y su aportación al nacimiento de lo que conocimos como slasher. En este caso, encontramos a un grupo de estudiantes universitarias de la misma hermandad que comienzan a recibir llamadas desagradables por parte de un anónimo con un claro componente agresivo sexual e intimidatorio. A su vez, se están sucediendo algunos asesinatos en las proximidades y todo apunta a que ellas son el próximo objetivo, de hecho una de ellas se encuentra desaparecida. Del mismo modo y de forma totalmente perturbadora, se acaba descubriendo que las llamadas provienen de dentro de la casa. La película adquiere un componente de misterio a través del cual va a girar la trama, una subtrama policial para dar con el asesino y un tono mucho más de suspense que de slasher gore centrado en un asesino enmascarado, algo que luego se explotó por ejemplo en la saga Viernes 13. Dentro de los personajes encontramos a Jess, interpretada por Olivia Hussey, como el personal principal, la Final Girl. Una Final Girl atípica para la época, por algo que comentaré más adelante. También a su novio, un tanto pasivo-agresivo. Las compañeras de hermandad, donde destaco al personaje de Barb, interpretado maravillosamente por Margot Kidder, que tiene un humor y una personalidad un tanto ácidos. La señora Mac, que es la dueña de la casa, que tiene un problemilla con el alcohol. Y el detective, que está a cargo de la investigación. Personajes que aportan a la historia y tienen la consistencia suficiente para permanecer en el recuerdo. En cuanto al asesino, no sabemos prácticamente nada. El misterio en torno a su identidad, así como el uso del punto de vista subjetivo, ayudan a crear tensión y terror sobre su figura. Él siempre se encuentra al acecho, su voz a través del teléfono suena intimidante y perturbadora, y cuando se muestra de forma presencial, todo lo que alcanzamos a ver es un ojo a través de una rendija de la puerta o en la sombra. A través de sus llamadas escuchamos nombres como Billy o Agnes, pero en ningún momento se nos revela su verdadera identidad. De hecho, al final, Jess, como Final Girl, derrota a quien aparentemente puede ser el individuo, pero al final es muy ambiguo y se presta a interpretaciones. Las muertes son pocas y están separadas unas de otras. Del mismo modo, son sencillas y poco sangrientas. El misterio es el punto
punto central de la trama, por lo que el componente slasher más gore no es necesario para darle un punto efectista a esta película. No obstante, sí que hay muertes memorables, como lo son la de la bolsa de plástico, que le valió ser portada de la peli, o la de Barb en el dormitorio con la figurita de unicornio mítica de cristal, mientras unos niños cantan un villancico en la puerta. Algo que ha caracterizado estas películas es el hecho de que al contar con un gran elenco y un gran abanico de personajes femeninos, se haya querido dar algo de importancia o de relevancia al componente más feminista o transgresor en estas películas, y es que en esta encontramos un componente tremendamente transgresor para la época de la mano de Jess, nuestra protagonista. Mientras que la trama en torno al misterioso asesino avanza, Jess está batallando con sus propios problemas. El principal de todos, está embarazada y quiere abortar. Lo transgresor para la época es presentar a una joven sexualmente activa que ha quedado embarazada de forma extramatrimonial y además quiere abortar, y se presenta de manera normal y natural. A pesar del enfado y el conflicto que esto genera en su novio, que sí que tiene una posición más conservadora, prácticamente imponiéndole tener el bebé, dejar su carrera aparcada y centrarse en la maternidad, no obstante, Jess es una mujer independiente que piensa seguir adelante con su decisión y continuar con sus estudios para labrarse un futuro profesional. Obviamente para la época esto es chocante, estamos hablando de principios de los años 70 en el que el papel de la mujer estaba mucho más relegado efectivamente a formar una familia y que el padre de familia fuera el encargado de labrarse un futuro profesional y traer el sueldo, digamos, a casa para el mantenimiento de su familia. Por tanto, me gusta mucho que esto se presente de manera natural y que no sea el eje del conflicto de la trama, sino algo secundario que está ahí y refleja muy bien una voluntad de avance en una sociedad tremendamente conservadora. Black Christmas. En plena oleada de remakes de la década de los 2000 y tras el resurgir del slasher a finales de los 90 gracias a Scream, Dimension Films, que era también la productora encargada de las películas de Scream, dio luz verde para un remake de este clásico de culto, adoptando un tono y estética más acorde a los tiempos actuales, donde el gore y el torture porn conquistaban taquillas de todo el mundo. Recordemos con cintas que eran un exitazo en taquilla por entonces, como Saw o Hostel, películas donde primaba la brutalidad, lo gore, lo explícito, la violencia explícita en pantalla. Esta película, al contrario que el segundo remake, sí que respeta multitud de elementos de la historia original, pero quiso adoptar su propia personalidad. En este caso, la historia transcurre todo en una sola noche y prácticamente todo dentro de la casa de la hermandad, ya que las chicas se encuentran atrapadas debido a una tormenta de nieve. El grupo de chicas también comienza a recibir llamadas amenazantes y enseguida descubrimos que provienen de dentro de la casa, pues se realizan a través del móvil de cada una de ellas conforme van desapareciendo. No obstante, aquí encontramos un componente de retrospección al origen del villano principal, Billy. Se centra mucho en que conozcamos su historia. A través de flashback vamos viendo y vamos entendiendo los eventos que ocurrieron en esta casa en el pasado. Esta casa, que ahora está convertida en una casa de hermandad, en el pasado fue el hogar de la familia de Billy, y conoceremos y seremos testigos de los terribles eventos que allí sucedieron. Eso sí, se mantiene el componente de misterio en torno a la figura de su hermana Agnes. En cuanto a los personajes, encontramos un aspecto donde claramente la película flaquea, pues al darle un protagonismo mayor a la historia del villano, se olvida del grupo de las chicas principal, quedando estas al final retratadas como personajes básicos, insoportables, que son carne de cañón para regocijo del público sediento de sangre y gore. Tenemos entre el elenco de actrices a Katie Cassidy, que interpreta a Kelly, la Final Girl, una chica que tiene que lidiar con una infidelidad, lejos del background potente que Jess tenía en la original o el que tiene la Final Girl de la película del 2019, que hablaremos después. Crystal Lowe y Mary Elizabeth Winstead, que venían de trabajar con el equipo de Glenn Morgan en Final Destination 3. Lacey Chabert de la serie 5 en Familia o el super éxito reciente para esa época Mean Girls, o Michelle Trachtenberg, que triunfaba con la serie Buffy. Todas ellas al final caras reconocibles, muy populares en la época, muy guapas, divinas, pero al final personajes planos y demasiado cliché. En cuanto al villano, aquí no tenemos uno, sino dos. El precedente de Scream, aquí presente en esta cinta. Tras conocer la historia de Billy, el asesino principal, con un claro componente dramático en cuanto al rechazo de su madre y otros más sórdidos como el incesto o el canibalismo, descubrimos que también tiene una hermana / hija que finalmente se descubre como la segunda asesina de la historia, Agnes. La película intenta crear sospechas sobre algunos personajes para hacernos pensar que pudieran ser o estar relacionados con ella, y hasta su descubrimiento se presenta como una figura misteriosa, inquietante, con una clara fascinación por los ojos. El punto más diferenciador y potente de esta película son las muertes, el gore y la violencia explícita.
acorde al torture porn y al gore predominante de la época, no se cortan en mostrar auténticas atrocidades. Solo en los primeros 15 minutos ya ha habido 4 muertes y todas ellas suelen ser muy seguidas, con especial obsesión por los ojos. Aquí vemos ojos arrancados, atravesados, machacados, masticados, muy acorde al final con el trasfondo voyerista que tiene la película. Aquí todos los elementos navideños sirven como arma: la figurita de unicornio de cristal en homenaje al clásico, guirnaldas de luces navideñas, un rodillo para hacer galletitas navideñas, un afilado bastoncillo de caramelo navideño, un patín de hielo o incluso un carambano de hielo. Quizá esta película sea la que más mantiene el espíritu navideño de las 3 películas. Todo el decorado, la iluminación, así como la música, te hace sentir realmente la Navidad, utilizando gran variedad de villancicos en la banda sonora o incluso con líneas de guión donde se debate sobre el origen o el concepto de las fiestas navideñas o la figura de Papá Noel. O sea, al final es una película muy navideña, te da muchas vibras de Navidad y a mí en Navidad me encanta verla. Y sí que es cierto que quizá esta película peca de ser mucho más vaga en cuanto a su trasfondo o su contenido más profundo, y aquí no nos presenta ningún aspecto relevante, transgresor o feminista que quiera resaltar, pues se centra únicamente en darnos lo que a los fans del slasher nos encanta ver, pues mucha mutilación, muchísimas secuencias brutales, sangre, ritmo, muertes, asesinatos creativos, pues un poco el cómputo, ¿no?, de lo que concebimos, o yo personalmente, como un buen slasher. Esta película quizás sea la más controvertida de todas y la que ha generado un mayor aluvión de críticas negativas por, como ya comentaba al principio, el componente de fondo que tiene de crítica social. Se la criticó por ser excesivamente woke, pues no me gusta nada esa palabra, pero bueno, ya me entendéis. Esta película es la más distinta y la que más se aleja del concepto original de Black Christmas, por lo que yo no la consideraría ni tan siquiera un remake de la original. Aquí tenemos al grupo de estudiantes universitarias, sí, algunas van desapareciendo y del mismo modo que la original, pero en el fondo el propósito principal de esta película fue denunciar la violencia sistemática que se ha ejercido contra las mujeres y por consiguiente también en lo que atañe al cine slasher. Por lo que la historia adquiere otra deriva distinta. Aquí las chicas reciben mensajes amenazantes vía mensaje de texto y todo apunta a una fraternidad vecina como los culpables de todo esto. En cuanto a los personajes, aquí encontramos un elenco poco conocido y personajes muy poco trabajados, más allá de Riley y Chris, que son sin duda las más interesantes. Riley tiene un bagaje potente y una batalla personal propia, pues lucha contra su propio trauma al haber sido víctima de una violación en el pasado, y tener que enfrentar la indiferencia o la carga del papel de víctima a la que se cuestiona su palabra, se pone en duda. Y Chris se presenta como la imagen de mujer fuerte y activista y el gran apoyo de Riley. Un típico perfil de role model, ¿no?, de mujer activista, fuerte, empoderada, role modelo a seguir. Aquí encuentro al asesino. Estéticamente se presenta como un enmascarado con una túnica, de la típica túnica esta de hermandad, de iniciación. Esto es súper estadounidense, ¿no? Al final de la cinta descubrimos que no es uno solo, sino que son todos los estudiantes varones de la fraternidad que están siendo controlados por un busto milenario que representa al fundador de la fraternidad, y que en cuanto a la visión de la directora podríamos entender como el patriarcado en sí, pues se dedican a asesinar a toda mujer que no se somete al sistema. Al igual que en la película original, aquí se rebajó el tono de violencia en las muertes, entiendo que para no explicitar la violencia gráfica y gratuita contra las mujeres como parte del mensaje de fondo que tiene la película. También la película fue catalogada para mayores de 13 años, por lo tanto ya os podéis hacer una idea del grado de violencia o terror que tiene. Y es que, como ya digo, la película quiso servir de carta crítica contra la cultura de la violación y la violencia que sistemáticamente y de forma estructural se ha ejercido contra las mujeres, presentando todo tipo de situaciones cotidianas que sufren y sus consecuencias. Incluso una de ellas se acaba liberando de uno de los asesinos atacándole con un manojo de llaves. O sea, al final de la película se entiende como una lucha de sexos donde las mujeres salen victoriosas y solo sobreviven aquellos hombres que se entienden aliados de la causa. Como opinión personal, entiendo la importancia del mensaje que se quiere transmitir en la película, pero creo que no fue ni la mejor manera, ni mucho menos Black Christmas era la saga ideal para eso. Al final pienso que Blumhouse simplemente se sirvió de un reputado nombre dentro del género slasher y dentro del cine de terror como estrategia de marketing comercial para asegurarse un relativo éxito comercial hacia esta película. Pero bien podría haber sido un título totalmente diferente y una película independiente fuera de lo que es Black Christmas. Llegados a este punto podemos entender que la Black Christmas original del 74 fue precursora del slasher, inspiró a cineastas como John Carpenter y de ahí el nacimiento de Halloween.
y de otras muchas como Cuando llama a un extraño o evidentemente Scream. De ahí su importancia y relevancia y el papel que ocupa en el podium de honor del slasher dentro del género. Su remake de 2006 supuso un refrescante golpe de efecto mostrando lo que los fans del slasher queremos ver, un ritmo frenético, un villano despiadado, muertes creativas y sangrientas, y la versión del 2019 se preocupó mucho más por colar un mensaje de crítica social que en hacer una buena película de terror slasher. Por lo tanto, como espectador puedes decantarte por una o por otra dependiendo de tu gusto personal. Yo, si me tuviera que quedar con una, sin duda me quedaría con Black Christmas del 2006. Y aquí voy a hacer un alegato de defensa a esta película porque también se la puso fina cuando salió. Y es que es una película que no se tiene que tomar tan en serio. Tenemos que diferenciar cuando queremos ver una película profunda, cuando queremos ver algo ligero. Sin duda, esta película es algo ligerito, es algo fresco, es algo dinámico, es algo frenético. Eso es un slasher, hay muertes, hay brutalidad, hay gore. Entiendo y repito que dependiendo del tipo de espectador que seas te puede gustar más o menos. Al final lo que quisieron fue dar respuesta a muchas de los interrogantes que hubo en la original, pues se centraron más en profundizar en el asesino, en explicarnos más la historia del asesino, quizás los personajes de las chicas estaban menos desarrollados precisamente por eso, pero también suplieron el hecho de que hubiera muchas más muertes, que fuera mucho más bruta, más gore. A mí esta película me obsesionó, me gustó muchísimo, yo me estaba empapando del género slasher, la película me pareció divertidísima y desde entonces todos los años la veo, porque también tiene, como bien decía antes, ese espíritu navideño que a mí me encanta. Y de verdad, entendamos que muchas veces un slasher no es una película de terror psicológico, no es una película que tenga que profundizar en miedos profundos o dar miedo. Yo creo que tenemos que ser un poquito menos exigentes y disfrutar más de la propuesta que nos ponen delante. Y me da pena, pero esta película lo sirvió en bandeja. Es mi opinión personal, me encantaría que tú también me dejaras aquí abajo cuál es la tuya, qué te parece Black Christmas como saga, que si os gusta este tipo de contenido me ayudaríais muchísimo suscribiéndose al canal, dándole like y a la campanita, compartiéndolo con más gente para tener una mayor difusión. Abajo en la cajita de descripción tenéis mis redes sociales, podemos hablar por Instagram, podemos debatir todos estos elementos, Black Christmas, lo que queráis. Por mi parte nada más, os agradezco de verdad que estéis ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.